Bueno, ahora vamos a pasar a la parte 5 de modelado de curvas. Bueno, ahora vamos a ver un poco de lo que serían las superficies compuestas. Y bien, bueno, vamos a ver si tenemos, por ejemplo, dos superficies, digamos que esta va a ser H y esta de acá va a ser Q. Eh, Bueno, y nosotros definimos un sistema, por así decirlo, de coordenadas de esta manera: 0, 0, 1, 0, 1, 1 en esta esquina, 0, 1 para esta superficie de acá. Bueno, y digamos que tenemos 0, 0 acá para la superficie Q, 0, 1, perdón, 0, 1, 0,1, 1, 1 y 1, 0, respectivamente para esta superficie de acá, la que es Q. Bueno, entonces la pregunta que nos hacemos es cómo vamos a asegurar la continuidad C1. Bueno, para eso, previamente vamos a recordar algunos conceptos que decíamos que para cualquier superficie bicúbica o un surface patch necesitamos un total de 16 vectores. Eso es lo que habíamos visto anteriormente. Y bueno, para el caso, entonces vamos a tener 16 por 3 igual a 48 grados de libertad. Bueno, esto sería si es que estas superficies de acá fueran independientes. Bueno, y entonces si sumáramos las dos, tendríamos 96 grados de libertad en teoría. Pero ya que necesitamos asegurar esta continuidad y tenemos estos puntos en común de acá, vamos a ver que no van a ser 96. Bueno, si escribimos de forma estándar para esta curva, esta superficie, la matriz B, vamos a tener esta matriz de acá, donde, bueno, cabe recalcar que esta va a ser nuestra curva igual a U igual a 1. Y esta de acá va a ser la curva auxiliar de la curva igual a 1. Bueno, en este caso la curva U igual a 1 sería esta de acá. Bueno, y si quiero asegurar la continuidad C1 en estas dos superficies, eh, bueno, mis vectores tangentes tienen que ser proporcionales a estas superficies de acá. Bueno, y el vector tangente en esta dirección, en esta de acá,
a lo largo de esta curva va a estar dada por la curva auxiliar U sub 1. Bueno, en otras palabras, el surface patch, digamos si esta es la superficie igual a 1, digamos que esta es la curva igual a 1, esta es la curva igual a 1, perdón. Bueno, y la curva U igual a 0, esta de acá, para este surface patch, tienen que ser idénticos. Eso en palabras más simples. Bueno, de manera similar, las curvas auxiliares tanto para este surface patch y este de acá tienen que ser iguales. Bueno, entonces, si a esto lo definimos como H, este surface patch, y este de acá, este surface patch de acá lo vamos a llamar Q. Vamos a empezar escribiendo la matriz B para el surface patch de Q. Y vamos a tener esta matriz de acá. Bueno, lo que básicamente vamos a tener va a ser que esta de acá va a ser nuestra curva auxiliar U igual a 0. Mejor dicho, nuestra curva igual a 0. Este de acá va a ser U igual a 1. Este de acá va a ser nuestra curva auxiliar para U igual a 0, para esa curva. Bueno, y por último, esta va a ser nuestra curva auxiliar para U igual a 1. Bueno, algo importante que no aclaré acá es que, a ver, esto de acá, esto, bueno, si esta es la matriz BQ y nosotros tenemos esta matriz BH, bueno, esto de acá está mal, esto es así, esto es H10. Bueno, ahora sí tiene sentido. Esto de acá también. Esto de acá. Esto es así. Y esto es 1, 0. Bien, ahora para que la continuidad según exista, esta fila de acá tiene que ser la primera en esta matriz B de acá de BQ. Entonces aquí sería H1, 0. Acá sería H11. H sería H1, 0, U, H11. Bueno, acá está mal igual. Acá es B. B y B. No, y lo propio aquí.
acá sería B, B y B. H10 B, H11B. Para este término de acá, el tercero, a ver, esto tendría que ser, no, eso está bien. Esto es al revés. Esto tendría que ser 1, 0. 1, 0. Esto es U. Y esto también es U. Es decir que esta cuarta fila tendría que ser la tercera en esta otra matriz. No sé. Bueno, igual que en el anterior caso, esto sería U y esto también. Para que se note mejor. Si no, parece una acá. Ahora sí. Esto es 1, 0. H11. 1, 0, 1, 1. Bueno, y este término de acá, esta tercera fila de acá tendría que ser la cuarta, como hemos dicho. Aquí es U, aquí también es U. V, H, V, 1, 1. Bueno, y los términos de la segunda y la cuarta fila pueden tener cualquier valor. Y bueno, esta tercera fila tiene que tener una constante C, digamos, vamos a decirle C. Ahora sí. Bueno, tenemos la misma dirección, se respeta, simplemente está cambiando. Estamos aumentando esta constante C, pero vamos a mantener la misma dirección y vamos a asegurar la continuidad. Bueno, ahora volviendo a lo que son los grados de libertad. Bueno, para esta superficie compuesta vamos a tener primero 48 de esa superficie de acá. Después tenemos del segundo surface patch tenemos 8 por 3 y más 1 de esta constante. Vamos a tener entonces un total de 73 grados de libertad.
Bueno, entonces estos conceptos que habíamos visto se puede extender para un arreglo de Surface Patch de esta manera, en la que cada uno de estos Surface Patch tiene una continuidad C1 con cada uno de ellos. Y así podemos modelar objetos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las superficies de Bézier. Bueno, habíamos dicho que para curvas Bézier tenemos esta ecuación de acá, que HU va a ser la sumatoria de todos los HI por la matriz B y N por U. Entonces, si tenemos este arreglo, esta superficie, mejor dicho, digamos que este lado va a ser M y este eje de las abscisas va a ser N. En total vamos a tener un arreglo que va a ser de, abro paréntesis, M más 1 por N más 1. Bueno, la formulación matemática para las superficies entonces va a ser de esta manera. Podemos hablar de manera generalizada, ya que tenemos, al ser una superficie en dos dimensiones, tenemos M y N, donde J va a empezar desde 0 hasta M, y de la misma manera hasta N por H y J, B y coma N, que depende a su mismo tiempo esta matriz B, igual que en el anterior caso de U, y la otra matriz B que depende de la dirección B. Bueno, si tenemos un caso entonces particular donde N por M, N y M van a ser igual a 3, vamos a tener entonces 4 por 4 16. Y bueno, para una superficie Bézier podemos decir, previamente, si recuerdan, con una curva Bézier, esta es la fórmula. Entonces para una superficie va a ser de esta manera: F sub U por la matriz P por F sub B, donde en ambos casos la matriz P es el arreglo de los puntos de control. Bueno, entonces para F sub U y F sub B vamos a hacer las matrices. Donde esto de aquí es 1 menos U, 3 al cubo, 3U por 1 menos U al cuadrado, 3U cuadrado, todo multiplicado por U, 1 menos U y U al cubo, esta matriz transpuesta. Bueno, y para la otra matriz tenemos 1 menos B al cubo, todo al cubo, 3B que multiplica a 1 menos B al cuadrado, 3B cuadrado que multiplica 1 menos B, B al cubo. No olviden que esto es para un caso donde N es igual a M, que es igual a 3. Para ese caso nos va a salir estos valores de acá. Pero entonces, si queremos hacer una superficie bicúbica, digamos de esta manera,
AC, digamos, va a pasar por aquí, por aquí y por aquí. No, perdón, esto que sea así, digamos así. Bueno, nuestra superficie, igual que en los casos anteriores de curvas de Bézier, no va a pasar por todos estos puntos de acá. Por tanto, va a ser la aproximación de una superficie y no una superficie interpolada. Bueno, y podemos darnos cuenta que para construir toda esta superficie bicúbica está formado por 4 curvas, así de esta manera, y van a tener por estos puntos de control. Estos van a ser los puntos de control para cada curva. Digamos queremos representar esta curva de aquí. Vamos a tener esta curva de acá. Y estos van a ser los puntos de control, ¿sí? Otro acá. Digamos que otro aquí. Y este va a ser su último punto de control. Y bueno, y digamos, quiero representar su tangente, va a ser este de acá. Digamos, va a ser así. De esta misma manera, para esta curva de acá. Bueno, ahí tenemos los puntos de control acá, H, 0, 0 aquí. Digamos que este va a ser H1, 0. H2, 0. H3, 0. Bueno, entonces, de una manera general, podemos decir que estos puntos de acá, estos 4 puntos de acá, si tenemos una superficie bicúbica, van a controlar todas las esquinas. Bueno, también podemos determinar las tangentes. Estos de acá van a controlar las tangentes para este punto de aquí, en estas direcciones. De la misma manera, para estas tangentes de acá, estos 2 puntos de aquí van a hacerse cargo de eso. Bueno, ahora seguimos con este punto de aquí. De la misma manera, las mismas tangentes. Y bueno, podemos decir lo mismo para este punto de acá. De la misma manera, siguiendo la misma lógica. Bueno, entonces 4 puntos controlan las esquinas y 8 controla lo que es los vectores tangentes.
Bueno, y por último, bueno, importante, en negro, estos de acá, estos 4 puntos de acá, controlan lo que llamamos los Swiss vectors, o bueno, también lo pueden encontrar como cross slopes. Entonces, podemos decir que si tenemos un arreglo de puntos y bueno, cambiamos cualquiera de estos puntos, mis vectores tangentes en los puntos de las esquinas no se van a ver afectados ni van a cambiar, ya que como habíamos dicho antes, estos son los puntos que controlan cada vector tangente para cada esquina respectivamente. Entonces si cambio cualquiera de esos puntos de acá, no me va a afectar en lo que es las tangentes. Eso es lo que estamos queriendo decir ahora. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las superficies B-spline. Esta es la ecuación con la que vamos a definir estas superficies. Es bastante similar a la anterior que habíamos visto. Bueno, entonces, bueno, si tenemos una superficie, y bueno, acá tenemos 0 y 0. Y bueno, y varía, como decimos, de 0 a m en una dirección. En esta otra dirección de 0 a n. Y vamos a tener los grados L y K respectivamente para cada dirección. No se olviden que K y L es el grado de control en ambas direcciones. Entonces, esta expresión de acá, N y K, y N y JL, se va a definir de manera similar a como habíamos hecho con las curvas B-spline. Bueno, con esto nos va a ayudar a definir superficies cerradas y no cerradas. Bueno, y vamos a ver un caso en el que vamos a tener K y L va a tener un valor de 4 respectivamente. Van a ser iguales. Bueno, entonces digamos que vamos a tener un arreglo de superficies patch. Bueno, vamos a tener un grado que va a depender del grado de superficie B-spline que queremos representar. Vamos a decir, para este lado va a ser L, y para este lado de acá va a ser K. Este lado de aquí. Bueno, digamos que acá este es nuestro surface patch H11. Este va a ser el H12. Este de acá va a ser el H21. Bueno, y así vamos a ir para todos los patches. Y por supuesto, cada punto de control para cada uno de estos patches de acá va a ser controlado por los parámetros K y L. Ese es el principio que vamos a tener para las curvas B-spline. Bueno, si ustedes se dan cuenta, es igual que en los anteriores casos.